Bien, ok. A ver, primero que nada, sus exámenes ya están revisados, ¿ya? Y obviamente lo voy a entregar inmediatamente terminemos el segundo parcial. Y el segundo parcial, por favor, lo tenemos que dar este día sábado. El tema para el segundo parcial es el método simplex penal y el método simplex revisado. Completamente sencillo y fácil el examen. Solo vamos a hacer 2 preguntas y vamos a hacer teoría, ¿ya? Entonces, el examen lo damos este día sábado, por favor. Y al final va a entrar lo que voy a avanzar hoy día, el jueves, y la siguiente semana también voy a seguir avanzando. Es mucho más sencillo, más bonito, y eso va a entrar al final. Bien, entonces, confirmamos, por favor, el examen para el día sábado en la tarde. Solamente faltaría fijar el horario. Y lo vamos a decidir el día jueves o el día... Sí, el día jueves definitivamente. Ya no sé, ustedes creo que dieron la primera hora del el primer parcial, van a dar la segunda hora seguramente, es decir, de 4 adelante. ¿O cómo fue? De 1 a 4, sí, de 4 adelante. ¿Ya? Muy bien, entonces, el examen es este día sábado, por favor, para que vayan tomando sus previsiones. De cualquier manera, yo lo voy a escribir también en el grupo de WhatsApp para aquellos que no han ingresado a la clase. Bien, ¿qué hicimos la clase anterior? Voy a compartir. No, antes de compartir. ¿Qué hicimos la clase anterior? Hicimos aplicamos el método simplex dual a un problema, ¿ya? Terminamos el problema y les di como tarea que ustedes hicieran la prueba del dual. Y al hacer la prueba del dual, obviamente ustedes tenían que haber resuelto el problema primal. Entonces, yo voy a mostrar el problema primal en este momento rápidamente. Esa es una tarea para ustedes, pero lo voy a mostrar para ver. A ver, espera un momentito, aquí está. Bien, pero voy a ir para atrás. Esta no es la clase anterior, por si acaso. Esta es otra clase. Solamente que esto ya lo hicimos. Es otra clase grabada de otro semestre anterior. Pero lo que quiero mostrar es los resultados que alcanzamos. Muy bien, ahí voy a detener un rato. Muy bien. Ese es el problema que resolvimos la clase anterior. ¿Ya? Aquí está presentado de otra manera, porque yo borré por falta de espacio la pizarra y trabajé aquí. Miren, llegamos a esta conclusión, esta partecita que ven ustedes acá, ¿ya? Solo esta partecita. Llegamos a esta conclusión con ustedes también. Hicimos la decisión, todo lo demás. Recuerden que el problema simplex dual, resolviéndolo, me permite encontrar las soluciones del problema dual, que es el que hemos resuelto, y también del problema primal. Ese es el análisis de dualidad. Muy bien. Ahora, ¿qué yo les había pedido? Les había pedido que el problema primal lo resolvamos a través del método simplex. Resolviendo el problema primal, ¿qué solución íbamos a encontrar? La solución del primal, obviamente, y la solución del dual, ¿ya? Entonces, eso está aquí, les voy a mostrar. Ahí dice, verifican, ¿ya? Verifican. El problema primal era ese. Ese fue el que resolvimos la clase anterior, pero no del primal, sino del dual. Este era el problema y les dije, a través del problema simplex dual, resuelva el problema dual y encuentre las soluciones de ambos problemas. Ya lo hemos encontrado, las soluciones de ambos problemas. Ahora, ¿qué vamos a hacer?
o que les pedí a ustedes que hicieran como tarea, que verifiquen que resolviendo el problema primal iba a llegar a las soluciones del problema dual también, ¿ya? Entonces, ahí fue que, creo que se me cortó el internet, no recuerdo, pero ya les había dicho que resuelvan como tarea. Muy bien, aquí está resuelto, se los voy a mostrar rápidamente. Y después le pueden sacar una foto, obviamente, para que ustedes lo puedan resolver su tarea, si es que no lo han hecho todavía algunos. Entonces, este es el problema primal con el que iniciamos la clase anterior. A este le sacamos el dual. Y al problema dual aplicamos el simplex dual. Con ese problema simplex dual encontramos las dos soluciones, del dual y del primal, tal como lo mostré hace un momento. Para verificar, es decir, que también nos van a salir las mismas soluciones resolviendo el primal, la tarea era resolver el primal. Aquí está el problema primal. Al resolver el problema primal estamos haciendo una verificación, ¿ya? Pero como este es un problema primal, y me está diciendo, resuelve el problema primal, y este es un caso de maximización, fíjense, y todos los signos aquí están menores o iguales que, entonces tranquilamente yo puedo aplicar el método simplex que conocemos, porque el problema primal está en su forma estándar, fíjense la primera restricción, menor o igual a la segunda, menor o igual a la tercera, menor o igual. Y como es un caso de maximización, entonces directamente puedo aplicar el método simplex y encontrar la solución de ese problema primario. Entonces, ¿qué hice? Ahí está. Lo primero, las restricciones. Después, la función objetivo igualamos a 0, incluyendo las variables de holgura. Ahí lo pueden ver. Y resolví el problema primario. Ustedes van a ver aquí el problema primario. Aquí está la ecuación z, x1 como coeficiente menos 40 y x2 como coeficiente menos 60. Y todo es 0. Hay 3 restricciones, por tanto H1, H2 son las restricciones, H1, H2 en la tabla. Y colocamos simplemente los coeficientes 2, 4, 1, 0, 0, 100. 1, 2, 0, 1, 0, 80, etcétera. Va a aparecer eso ya lo saben. Simplemente lo voy a mostrar rápidamente. Ahí está. Estoy aplicando solo el método simplex porque es el problema primario. Ahora elegimos cuál es la variable entrante. Como este es un problema simplex, la variable entrante se elige a partir del valor más negativo de los coeficientes de las variables en la ecuación Z. El más negativo es menos 60, por lo tanto esa es la variable entrante, ¿no es cierto? Muy bien, ahí está, x2 es la variable entrante. ¿Cuál es la variable saliente? Dividimos 100 entre 4, 80 entre 2, 60 entre 0 y elegimos el menor. El menor es este y por tanto la variable saliente sería H1. Y la reemplazante, etcétera, etcétera, todo eso ya lo saben, por favor ya no lo voy a explicar, ya lo hemos practicado muchas veces. Y simplemente voy a sacar la tabla final. Ahí está la tabla final. Ojo que estamos resolviendo el primal y lo estamos resolviendo por método simplex. Y por eso estamos utilizando las variables X. Porque si fuera el dual, utilizaríamos las variables Y, recuerden. Y aquí las variables de holgura serían C1 más Z1, ¿cierto? Perdón, Z1 menos C1, Z2 menos C2. Simplemente varía la nomenclatura de la forma como se escriben las variables de holgura. Nada más. En vez de H ponemos eso. Z1 menos C1. Muy bien. Ahí está la solución, esta es la solución óptima. Si ustedes pueden observar, todos los valores aquí son positivos y obviamente también aquí. Por tanto, ¿cuál es la solución? Anotamos. Recuerden que resolver el problema primal me da la solución de dos problemas, del primal y del dual. ¿De dónde va a salir el dual? De la última tabla y de algunas consideraciones que hagamos. Muy bien, entonces en el primal tenemos ¿cuántas variables? X1, X2, H1, H2, H3 y la máxima ganancia. Colocamos sus valores. Ahí está. Miren, por favor. ¿Cuál es el valor de X1?
aquí está en la solución, es 30. ¿Cuál es el valor de x2? Está en la solución, es 10. La variable de holgura 1 y 3 no aparecen en la tabla, por tanto, su valor es 0. La variable de holgura 2 es 30. Variable de holgura 1, 0. Variable de holgura 2, 30. Variable de holgura 3, 0. Y la máxima ganancia lo pueden ver acá, 1800. Listo, esa es la solución del primal. Ahora, ¿cómo encuentro la solución del dual? La solución del dual encuentro obviamente aplicando las reglitas que sabemos. Primero, recuerden, si en el primal hay dos variables de decisión, ¿qué va a suceder en el dual? Van a aparecer dos variables de holgura. Si en el primal hay tres variables de holgura, en el dual van a aparecer tres variables de decisión. En otras palabras, aquí va a aparecer Y1, Y2, Y3, Z1 menos C1, Z2 menos C2. Y como es el dual, aquí va a aparecer el mínimo costo. Muy bien, entonces, primero lo planteamos tal cual. Y ahora, las correspondencias. Recuerden que esta variable de decisión X1 y esta variable de decisión X2 en el primal generan estas dos variables de holgura en el dual. Estas tres variables de holgura en el primal, H1, 2 y 3, generan estas tres variables de decisión en el dual. Si en el primal es maximización, en el dual es minimización. Entonces, primero ponemos las líneas así, con sus flechitas, que quiere decir que el valor de X1 me va a dar el valor en el dual de Z1 menos C1. Que el valor de X2 en el primal me va a dar en el dual el valor de la segunda variable de holgura. Y las variables de holgura del primal me dan las variables de decisión del dual. Ojo, esto es importante. Y aquí quiero aprovechar de hacer una llamada de atención. Les recomendé un montón, les dije que se van a conseguir un resaltador para trabajar en el examen. Algunos ni idea de resaltador en el examen, ¿ya? Les recomendé que utilicen colores para hacer sus gráficos, así como yo lo hago en las clases, ¿no? Algunos hicieron del mismo color, todo un desastre. Ya van a ver su examen, pues no se califica lo que se ve. El desempeño del estudiante tiene mucho que ver con todo, pues, ¿no? Con el orden, con lo que sabe, con su estética, con todo. Entonces, no quiero ver en su examen, en el segundo parcial, que no me hagan tal como lo estoy mostrando ahí, que pongan la primera columna y la segunda columna y no le pongan las líneas. Ni me voy a fijar si está bien o está mal. Les voy a poner directamente mal. Muy bien. Entonces, ¿qué dicen las reglas? Fíjense, dice, si en el problema primal o en el dual, si en el primer problema todos los valores son diferentes de 0, en el dual sus valores serán 0. Entonces, aquí X1 es 30, su correspondiente en el dual es la variable de holgura 1. ¿Qué valor va a tener? 0. X2 es distinto de 0 o mayor que 0. Su correspondiente en el dual, que es la variable de holgura 2, su valor va a ser 0. Aquí tengo otro valor que es mayor que 0, 30. Pero es la variable de holgura 2. ¿Cuál es su correspondiente? Es la variable de decisión Y2. ¿Cuál va a ser su valor? 0. De todos estos valores que en el primal tienen valor 0, en el dual tendrían que tener un valor distinto de 0. Quiere decir que Y1 va a tener un valor distinto de 0, en todo caso mayor que 0, y Y3 va a tener un valor también mayor que 0. Muy bien. Entonces, ahí van a aparecer de a poco, ahí están los valores 0, para estos valores de acá, y cuando aquí es 0, aquí tiene que ser mayor que 0. Entonces, si H1 es 0, ¿cuál es el valor de la variable de decisión Y1? Nos venimos aquí a la tabla final, ¿no es cierto? Buscamos H1, aquí está, y bajamos hasta la última tabla, en la ecuación Z. ¿Qué valor tiene? 15. Entonces, aquí va a aparecer 15. Espera un minutito. El otro valor de H3 es 0. Aquí está H3 en la tabla. Nos venimos hasta la última y su valor es 5. Aquí va a aparecer 5.
En ambos casos, cuando esto es 0, aquí es mayor que 1, perdón, mayor que 0. Entonces van a aparecer esos dos valores que son 15 y 5. Ahí está, y ahí está. Y en este caso el mínimo costo es pesos 1.800. Listo, está resuelto el problema primal. Escuchen bien. Lo que hemos hecho ha sido verificar el problema primal. Y está resuelto. Pero ese problema primal me ha dado también la solución del problema dual. Ahora, este problema primal, estas soluciones de ustedes que ven aquí, por favor, esto de aquí, ya lo habíamos encontrado, ¿dónde? Resolviendo el problema dual. Voy a volver para atrás antes de que le saquen foto. Ahí está. Miren. Si ustedes se fijan, perdón, un minutito, ya. Me falta todavía dar. Ahora sí. Recuerden que cuando resolvimos este dual, encontramos esta solución dual. Pero a partir de la solución dual, encontramos el primal. Y miren esta solución que aquí ustedes están viendo del primal. Dice 30, 10, 0, 30, 0 y maximizar la ganancia 1.800. Nosotros nos vamos a lo que acabamos de hacer. Ahí está. Resolviendo el primal, verificando, hemos llegado a la misma solución que nos dio el dual. 30, 10, 0, 30, 0 y 1.800. Y resolviendo el primario puedo encontrar este dual. Miren este dual. 15, 0, 5, 0, 0 y es minimizar Z. Minimizar Z, 1.800. 15, 0, 5, 0, 0. Si me voy para atrás, ahí está. Miren. 15, 0, 5, 0, 0 y mínimo costo 1.800. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar aquí? Quiero mostrar que resolviendo el dual o el primal, la solución se obtiene de ambos. Aquí ya hemos verificado que así es. Hemos resuelto el dual, hemos tenido esta solución. Después hemos resuelto el primal. No, perdón, a partir del dual encontramos el primal. Aquí está, esto de acá. Para verificar, resolvimos el primal y obtuvimos estos resultados de acá. Y a partir de esto encontramos el dual, que son estos mismos de acá. Y eso lo podemos ver ahí. Por eso dice lo que queda demostrado. Listo, señores, entonces con esto está resuelto el problema 1, que era un caso de maximización. Aplicamos el simplex dual, resolvimos, encontramos dos soluciones del dual y del primal, y después verificamos el primal para encontrar la solución del primal y del dual. Y se verifica. Muy bien. Con esto está concluido este primer ejemplo. Esto se los di como tarea además, pero le pueden sacar foto aquí. Por favor, lo voy a reproducir para que se vea clarito y le saquen foto. Ya. Sáquenle foto ahí, por favor. Listo, señores. Muy bien. Damos por concluido el primer ejemplo. Ingeniero, disculpe una consulta. Ahí en la nomenclatura, en el problema dual de las holguras, se coloca C1 y menos Z2, o como en el anterior se coloca primero es Z, luego menos C. Es Z sub I menos C sub I. ¿Lo escribí al revés? Ya, sí, por favor, es Z. Sí, ingeniero, le estaba a preguntar lo mismo. Ya, es Z sub I menos C sub I, ¿ya? Eso, lo que pasa es que cuando yo resolví cuando les enseñé el problema, el método simplex, directamente les enseñé el método fácil. El verdadero método del simplex no se los enseñé por cuestión de tiempo,
Y ahí iban a ver eso del Z sub I menos C sub I. Entonces, querer explicar ahorita de dónde viene eso, esa nomenclatura, tendría que volver para atrás. Y obviamente a estas alturas no lo voy a hacer, ¿ya? Lo que tienen que hacer ustedes es simplemente utilizar Z sub I menos C sub I. Si lo puse al revés, bueno, al final al revés o como está es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Les dije que son variables de holgura, solamente que cambia la nomenclatura. Entonces, pónganle si quieren Z sub I menos Z sub I o Z sub I menos C sub I, como gusten. Eso es de forma, no afecta en nada a la solución del problema, ¿ya? Pero legítimamente, si me equivoqué, es Z sub I menos C sub I. Ratifico. Z sub I menos C sub I. Aquí está al revés. Ya, muy bien. ¿Listo? ¿Qué más? Nada más. Entonces, hacemos el ejemplo 2.
Muy bien, dice, se tiene el siguiente problema primal. Ojo, se tiene el siguiente problema primal. Es un caso de minimización. Minimizar z, que es igual a 4x1 más 5x2 sujeto a. x1 es menor o igual a 15. 2x1 más x2 es mayor o igual a 20. Y 3x2 es mayor o igual a 15. x1 y x2 son mayores o iguales que 0, restricción de no negatividad. Inciso A. A través del método simplex dual, determine las soluciones del dual y del primal. Inciso B. Verificar sometiendo el problema primal al método simplex. Bueno, en primer lugar, fíjense que este es un problema primal. Me está diciendo que utilice el método simplex dual. Entonces, si voy a utilizar el método simplex dual, lo más lógico es que debo encontrar primero el problema dual. Entonces, voy a escribir lo siguiente, ya aquí. Perdón, no le cambié el color, un momentito. Bien. Para utilizar el simplex dual, se debe trabajar con el problema dual. No hay otra, ¿no es cierto? No puedo trabajar, no puedo aplicar el simplex dual para no puedo aplicar el método simplex dual en un problema primal. Entonces, lo que tengo que hacer es primero encontrar el problema dual a este problema primal, que es un caso de minimización. Entonces, voy a determinar primero el problema dual. Lo voy a escribir con teclado, por favor, con lápiz un poco difícil. Bien. Entonces, primero determinemos el problema dual, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro problema dual? A ver, vamos viendo, lápiz. En primer lugar, si nos fijamos, este es un caso de minimización. El problema primal es un caso de minimización. Pero hay un conflicto. El conflicto está en que las restricciones no están en su forma normal o en su forma habitual, digamos. ¿Por qué? Porque aquí hay una restricción y es la primera, que es la que está discordante con lo que siempre debe suceder. Es decir, si es un caso de minimización, este debería ser un caso de mayor o igual. O sea, debería la inecuación ahí ser mayor o igual, y no, como dice ahí, menor o igual. Entonces, ese es el problema. Por eso estoy poniendo ojo para que ustedes se den cuenta que antes de resolver esto, nosotros ¿qué tendríamos que hacer? Arreglar, acomodar, si ustedes quieren, el problema primal. Entonces, ya yo cometí aquí un pequeño error. No voy a hacer todavía el problema dual, sino tengo que corregir el problema primal, inicialmente, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, mejor. Lo borramos. Listo. Está resuelto. Bien, les estaba diciendo, ¿ya? Ese problema que tengo ahí arriba me está impidiendo aplicar directamente, o mejor dicho, encontrar directamente el problema dual. Para encontrar el problema dual, todos los signos de las restricciones deberían estar con el signo mayor o igual. Ahí tenemos un signo menor o igual. Entonces, lo primero que debemos hacer es, para encontrar el primal, necesitamos llevar esto a su forma original. ¿Cómo lo vamos a lograr eso? Necesitamos que esto esté como mayor o igual. Para que eso esté como mayor o igual, simplemente vamos a multiplicar por -1 y vamos a cambiar el sentido de el sentido de esa restricción que es el problema. Entonces, voy a volver a utilizar el teclado, por favor, para mí es más fácil ahorita. Sigo con el problema
primal. Mejor lo pongo así. Primal. Ya, sigo con el problema primal. Y más allá, recién voy a sacar el problema dual. Ya lo escribo para que esté claro. Bien. Entonces, nuestro problema primal tenemos que corregir. Aquí, esto viene a ser un caso de minimización y es de z. Minimizar z es 4x1 más 5x2. ¿Ya? Ese es nuestro problema. Esa es nuestra función objetivo, que no tiene ningún problema. Pero el problema está en una de las restricciones. Entonces decimos sujeto A. Con esta, multiplicando por menos 1, esta restricción va a cambiar de sentido. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que x, multiplicando por menos 1, vamos a tener menos x1 y el signo de la restricción va a cambiar. Pero menos 1 por 15, esto va a terminar siendo menos 15. Bien, hasta ahí no tenemos ningún problema. En la segunda restricción no hay ningún problema, es 2x1 más x2, eso es mayor o igual que 20. En la tercera restricción solo tenemos 3x2 y eso es mayor o igual que 15. Por tanto, y obviamente un minutito, x1 y x2 son mayores o iguales que 0. Bien. ¿Qué hemos logrado? Hemos logrado que nuestro problema primal ahora esté en las condiciones para poder encontrar el dual. Eso significa que todos los signos aquí ahora están como mayores o iguales. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Simplemente voy a encontrar el dual. El dual va a ser el siguiente. Si en el problema primal eso es de minimización, quiere decir que en el dual esto va a ser un caso de maximización, ¿correcto? Pero va a ser de z sub 0. Muy bien. Nos fijamos. ¿Cuántas restricciones hay en el problema primal? 1, 2, 3 restricciones. Quiere decir que en el Ingeniero, se le perdió el audio. Se le perdió el audio, ingeniero. Recording stopped. tienen que aparecer las variables de holgura. Recuerden que las variables de holgura en términos de dinero no representan costo. Por tanto, aquí tendríamos que decir menos o tendríamos que decir más, no importa. Recuerden, 0 ¿de qué? De H1. En nuestro caso no es H1, es 0, Z1 menos C1 más 0 nuevamente de Z2 menos C sub 2. Estoy replanteando la función objetivo. Ahora, ¿qué vamos a hacer esto? Vamos a igualar a 0. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener Z sub 0 más 15x1 menos 20y2. Me equivoqué, esto no es x1, es y1. Es 15 y1 menos 20 y2 menos 15 y3. Como estas son variables de holgura, simplemente pongo más z1 menos c1. Falta el 0. Y más 0 de z2 menos c2. Igualamos a 0, ¿ya?
Listo. Ya está. Entonces lo único que queda es aplicar este método simplex dual. Es decir, hacemos la tabla. Voy a hacer este ladito. Como solo hay dos restricciones, yo creo que ese espacio es suficiente. Muy bien. Mezcla. Nuestras variables son y1, y2, y3, en paréntesis, z1 menos c1, es la variable de holgura 1, y la variable de holgura 2 sería z2 menos c2. Y aquí tenemos la solución. Voy a abreviar, por favor, por términos de por cuestión de espacio. Muy bien. Aquí tenemos z sub 0 porque estamos con el dual. ¿Sí? ¿Y qué variables vamos a tener aquí? Las variables de holgura. Que fíjense, las variables de holgura aquí tienen signo positivo y positivo, entonces no hay ningún problema. Aquí voy a tener z1 menos c1. Y aquí z2 menos c2. Por favor, lo ideal es que esto siempre esté en paréntesis, ¿ya? Eso es lo ideal. Voy a disculpar. Ya está. Listo. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a reemplazar todos los datos, los coeficientes en la ecuación z y en la restricción. ¿Qué valor tiene y1 en la ecuación z? Fíjense, es menos 15. Y2, ¿qué valor tiene? 20. Y3 tiene valor 15. Esto es 0. Esto es 0 y está igualado a 0. En la primera restricción, me fijo acá, y1 tiene un valor de menos 1, y2 tiene un valor de 2, y3 es 0, no existe, por favor acá, aquí lo que pasa es que me equivoqué con el espacio, la variable de holgura 1 existe, su coeficiente es 1, la variable de holgura 2 no existe, su coeficiente es 0, y este valor es 4. Para la segunda restricción, y1 no existe, y2 tiene coeficiente 1, y3 tiene coeficiente 3, variable de holgura 1 no existe y la variable de holgura 2 tiene coeficiente 1. Y Ingeniero, esto es, disculpe, ¿no adelante. sería 15 positivo y menos 20 y menos 15 en z sub 0? A ver. Es que lo he copiado de la primera. Sí, ingeniero. Claro. Lo que tengo que copiar es esta de aquí. Esta. ¿Ya? Es más 15 menos 20 menos 15. Entonces es 15 menos 20 menos 15. Y todo lo demás está bien. ¿Listo? Entonces vamos preguntándonos. Si ustedes se fijan, en este problema no necesito aplicar lo que aprendimos en la clase anterior. ¿Por qué? Porque en este caso, en este problema, si ustedes se fijan, los recursos que tenemos en la última columna son positivos. Miren por favor acá. ¿Sí? En este caso, los recursos son positivos. Entonces, no puedo aplicar lo que aprendimos en la clase anterior, que primero encontramos la variable saliente, después la variable entrante. No puedo. Entonces, no debo aplicar ese método. Pero sí puedo aplicar este que ya sabemos, pues, ¿no? Entre estos
elegimos cuál es el más negativo. El más negativo, obviamente, el más negativo es este de aquí, es menos 20. Quiere decir que Y2 es la variable entrante y lo que tengo ahí, lo que tengo que hacer es agarrar un resaltador y resaltar toda esa fila. Entonces, mi variable entrante es Y2. Ojo, lo que estoy diciendo. Si miramos la columna de los recursos, acá al final, no hay valores negativos acá. ¿Ya? Voy a poner aquí, ojo. Estoy poniendo con otro color, pero no importa. Ojo. Como estos recursos son positivos, entonces no hay ningún problema. No puedo aplicar el método que les enseñé en la anterior clase. ¿Qué voy a aplicar? El método común. Entre los coeficientes de la ecuación z, elijo el más negativo. Este es el más negativo, por tanto es la variable entrante. Seleccionamos columna pivot. Ahora necesitamos elegir la la variable saliente. Para la variable saliente, simplemente hacemos esta operación. 4 dividimos entre el valor que está en la columna pivot. 4 entre 2 es 2. Lo mismo hacemos acá. 5 dividimos entre el valor que está en la columna pivot, que es 1. 5 dividido entre 1 es 5. Entonces, entre esos dos valores debo elegir cuál es el menor. Y el menor obviamente es este de acá, 2, ¿no es cierto? Entonces, al ser el menor ese, ya tengo seleccionada mi variable saliente y mi fila pivot, que vendría a ser esa la fila pivot, y la variable saliente vendría a ser la variable de holgura 1. Esta es la variable saliente. Muy bien, entonces sigo trabajando, como siempre. Esta es la variable saliente. Para la siguiente tabla, z sub 0 permanece. Se va la variable de holgura 1, lo reemplaza la variable y2. Quiere decir que esta va a ser la fila reemplazante. Enseguida voy a trabajar. Y la otra variable, que es z2 menos z2, permanece ahí. Con su paréntesis. Z2 menos C2, que es la variable de holgura del dual, ¿no es cierto? Permanece ahí. Muy bien, entonces trabajemos con la fila reemplazante. La intersección de la fila y la columna pivot debe ser 1. Aquí es 2. Entonces dividimos toda la ecuación entre 2. 2 dividido entre 2 es 1. Menos 1 dividido entre 2, acá va a ser menos 1 medio. 0 entre 2 va a ser 0. 1 entre 2 va a ser 1 medio. 0 entre 2 va a ser 0. Y 4 entre 2 va a ser 2. Listo, ya está mi fila reemplazante. Ahora necesitamos encontrar los valores de la primera ecuación y la segunda restricción. Para la primera ecuación, es decir, para z, multiplico por qué valor? Por 20 positivo. Ya, para no estar cambiando la lapicero. Y para la restricción, para la ecuación para la tercera, como aquí es 1, voy a multiplicar por menos 1. Bien, hagamos operaciones rápidamente. Entonces decimos, 20 por 1 medio es menos 10, ¿correcto? Menos 10 más 15, aquí va a ser 5. Por favor, si me equivoco, me avisan rápidamente. 20 por 1, 20, menos 20, 0. 20 por 0, 0, menos 15, sigue siendo menos 15. 20 por 1 medio, 10, más 0, 10. 20 por 0, 0, más 0, 0. 20 por 2, 40, más 0, 40. ¿Listo? Ya está. Por menos 1. Esto se hace positivo 1 medio. 1 medio más 0 va a ser 1 medio. Esto es menos 1 más 1, 0. Esto sigue siendo 0. Aquí queda 3. Esto va a ser menos 1 medio más 0. Menos 1 medio. Esto es 0. Queda 1. Esto es menos 2 más 5, 3. ¿Está bien? Menos 2 más 5, 3. ¿Listo? Está bien.
Bien, repetimos el procedimiento. Previamente vamos a preparar la tabla. ¿Es la solución óptima? Sería la pregunta. Obviamente no es la solución óptima. ¿Por qué no es la solución óptima? Porque ahí tenemos un valor negativo. Lo ponemos no es solución óptima. ¿Listo? Entonces seguimos buscando la solución óptima. Tenemos un valor todavía que es negativo, que hace que la solución no sea óptima, ¿no? Entonces, esa va a terminar siendo mi variable entrante. Esta. Si esa es la variable entrante, quiere decir que esa es la columna pivot. Va a entrar a la solución Y3. Variable entrante. Entrar a la solución en vez de, vamos a ver ahorita, en vez de quién. Bien. Aquí dice 2 dividido entre 0. Nosotros ponemos no. Acá 3 dividido entre 3. El valor es 1. Definitivamente ese es el único y es el menor. Por tanto, nuestra variable saliente va a ser la variable de holgura 2. Preparemos la tabla. Z sub 0 siempre va a estar ahí. Y2 es la variable que permanece y entra Y3. Y3 entra en vez de la variable de holgura 2. Entonces, Y3 va a ser parte de la solución y esta vendría a ser la fila reemplazante. Entonces, la intersección de la fila y la columna pivot debe ser 1. Aquí es 3. Entonces, dividimos todo entre 3. Un medio dividido entre 3, por favor, ¿cuánto es un medio dividido entre 3? Un ¿3 sexto. medios? ¿Perdón? Un sexto. Ya, un sexto. 0 dividido entre 3 sigue siendo 0. 3 dividido entre 3, 1, objetivo cumplido. Menos un medio dividido entre 3, supongo que es menos un sexto. 1 dividido entre 3 es un tercio. Y 3 entre 3 es 1. Y está la fila reemplazante. Bien. Entonces encontremos los valores de Z y de Y2. Para Z nos fijamos en la matriz, perdón, en la tabla anterior, multiplicamos por 15 positivo. Y si quiero esta ecuación, multiplicamos por 0. Bien. $15 por un sexto. Sería 15 sextos. 15 sextos más 5, por favor. 10 o 5 tercios. 15 medios. 15 medios. 15 medios. Listo, 15 medios. 15 por 0, 0. Más este 0, sigue siendo 0. 15 por 1 es 15, más menos 15, esto es 0. 15 por menos un sexto, menos 15 sextos. Menos 15 sextos más 10. $15 medios, ingeniero. 15 medios. Ya, 15 medios.
¿Este también es 15 medios? Sí. ¿Y cómo así? Pues si esto está multiplicado por 5 y esto por 10. Es que en el primero, ingeniero, era 30 cuartos, pero se simplificó. La calculadora lo simplifica directamente. Ya, no importa, compañero, ¿ya? Si se simplifica o no. Quiero que me digan si está bien. Aquí también 15 medios. Lo que pasa es que yo no tengo una calculadora y en este momento no puedo hacer un lápiz. Lo que me extraña es que siendo esto un sexto, esto menos un sexto, y aquí sea 5 y aquí sea 10, estos resultados sean lo mismo. Pero si ustedes lo dicen, lo dejamos ahí. 15 por un tercio, 5. 5 más 0, 5. 15 por 1, 15. 15 más 40 sería 55. ¿Listo? Resuelto. Como esto es 0, quiere decir que no va a cambiar absolutamente nada. Quiere decir que esto va a ser menos un medio. Esto va a ser 1, 0, un medio, 0 y 2. ¿Listo? ¿Es la solución óptima? Sí, es la solución óptima, ¿no? Bien, entonces decimos aquí solución óptima. Si esa es la solución óptima, entonces directamente sacamos los resultados. ¿Dónde los voy a sacar los resultados? Aquí abajo, por favor. Siempre. ¿Qué hemos resuelto? Hemos resuelto el dual. Entonces voy a poner problema dual. Problema dual. Y más allá voy a poner problema primario. Bien. ¿Qué tenemos en el dual? En el dual tenemos 3 variables. Esas 3 variables son Y1, Y2, Y3, y tenemos 2 variables de holgura. En este caso es Z1 menos C1 y Z2 menos C2. Y el problema dual, si nosotros nos fijamos, el problema dual es maximizar. Aquí está, miren. En nuestro caso, nuestro problema dual es maximizar Z sub 0. Muy bien. Saquemos los resultados. El valor de Y1 no está en la solución, por tanto su valor es 0. Y2 está en la solución, su valor es 2. Y3, su valor es 1. No hay ninguna de las variables de holgura en la solución, por tanto su valor es 0 y es 0. Y en este caso la máxima ganancia sería 55. Siempre le ponemos ese signo que significa dinero y esa es la máxima ganancia. Muy bien. Ahora, a partir del dual nosotros podemos obtener las soluciones del problema primario. Entonces nos fijamos, y aquí lo tenemos el primario. Fíjense, ¿cuántas variables de decisión hay? Hay solo 2. Pero es lo mismo si miramos acá. Tenemos 2 variables de holgura, miren. Por tanto, quiere decir que aquí solamente hay 2 variables de decisión. X1, ponemos a la misma altura, X2. En el problema primario, fíjense que hay 3 restricciones. Entonces, eso quiere decir que hay 3 variables de holgura. O de lo contrario, nos fijamos acá en el dual. ¿Cuántas variables hay? 3. Por tanto, quiere decir que hay 3 variables de holgura en el primario. H1, H2 y H3. En este caso, es un caso de minimización. El problema original, fíjense, es minimizar Z. Muy bien. Obviamente empezamos por aquí abajo. Si el caso de maximización nos da una ganancia máxima de pesos 55, en el caso de minimización nos va a dar un costo mínimo de pesos 55. Eso no va a cambiar en lo más mínimo. Muy bien, ahora nos fijamos. Y siempre hacemos esto que voy a hacer en este momento.
El número de variables en el dual se convierte en el número de restricciones en el primal. Por tanto, aquí voy a tener esa correspondencia para Y2, esta otra, y para Y3, esta otra. ¿Listo? Ya está. Y si hablamos de las variables de holgura del problema dual, hay dos variables de holgura, quiere decir que se van a generar dos variables de decisión en el primal. ¿Listo? Ya está. Ahora solamente necesito sacar los valores. Aplicamos las reglas. Dice, si en el problema dual los valores de las variables son mayores que 0, entonces en el primal generarán un valor 0. Fíjense, esto es mayor que 0, por tanto, quiere decir que esto va a ser 0. Este también es mayor que 0, por tanto, quiere decir que esto también va a ser 0. Muy bien, y no tenemos más. ¿Qué dice la otra regla? Si en un problema las variables tienen valores iguales a 0, en el otro problema las variables tendrán valores mayores que 0. El problema es cuáles son los valores. Para eso nos venimos aquí a la tabla. Y nos fijamos. ¿Cuál será el valor de x1? Su correspondiente de x1 es la variable de holgura 1. Miren, por favor. Entonces, esta es la variable de holgura 1. Me bajo y su valor es 15 medios. ¿Listo? x2, su correspondiente es la variable de holgura 2 del dual. Aquí está la variable de holgura 2. Me bajo hasta acá y su valor es 5. Muy bien. Necesito saber este otro valor. Es la variable de holgura 1 en el primal. ¿Cuál es su correspondiente? Es la variable de decisión 1 en el dual. Entonces me vengo acá, esta es la columna, bajo hasta acá y su valor es 15 medios. ¿Listo, señores? Ya hemos resuelto a través del dual dos problemas. El del dual y el del primal. Muy bien. Solamente que aquí yo me olvidé, voy a reiterar que acabamos de obtener. Voy a cambiar algo. Estos son los precios sombra. Bien, este concepto es para el siguiente. Yo simplemente les estoy dejando con interrogante. Esos son los precios sombra. Vamos a ver más adelante el otro tema que son los precios sombra. Muy bien, resuelto el problema. O sea, esas dos variables de holgura se transforman en precios sombra. Sí. Bien. ¿Listo, señores? Y nuestra decisión. Bien, en este caso, yo voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Voy a dejar que ustedes craneen un poquito y ustedes van a poner la decisión del problema. La decisión del problema tanto del dual como del primal, así como lo hicimos la vez pasada, ¿ya? Entonces, simplemente yo voy a poner aquí decisión para que ustedes planteen la decisión. Bien, las dos decisiones, ¿no? En todo caso, del primal y del dual. Primero del dual, porque lo que hicimos fue resolver el problema dual. Muy bien. Y obviamente, vamos a poner aquí como tarea, porque si ustedes recuerdan, esto tiene dos incisos. El A está resuelto en este momento. ¿Qué dice en el inciso B? En el inciso B dice que verificar sometiendo el problema primal al método simplex. Ya, gracias. Sí, eso dice.
verificar este problema sometiendo, dice, el problema primal al método simplex. Entonces, ustedes lo que van a hacer es eso, van a verificar. Bueno, ¿está claro qué quiere decir van a verificar? Listo, señores. Resuelto este problema del dual. ¿Qué es importante aquí? ¿Qué vamos a rescatar de este problema? Que cuando es un problema de maximización, siempre va a suceder esto de acá. Los recursos acá van a ser positivos. Por tanto, si los recursos acá son positivos, no puedo reglas del dual. Simplex. Es decir, para determinar la variable entrante me fijo en los coeficientes de la ecuación z y elijo el más negativo. Recuerden el ejemplo anterior. Si en esta columna los recursos son negativos, ahí tengo que aplicar las reglas del dual. Elijo la variable saliente. Elijo la variable saliente, elijo la variable entrante. Muy bien. Eso es lo único que hay que tomar en cuenta en estos problemas de dualidad. Muy bien, por favor, sáquenle foto antes de que se vaya esto. Estoy sintiendo como que se va a ir enseguida. Muy bien, voy a cambiar de hoja. A ver, estamos a 10:47, sí. Voy a hacer por lo menos la... no, es que tengo que hacer sí o sí el problema completo. Ya, vamos a hacer lo siguiente, ya. Vamos a la siguiente clase. De dualidad interesante. Se llaman las soluciones complementarias del dual. Es decir, ¿qué vamos a aprender? Vamos a también aplicar el método de dualidad, pero vamos a encontrar las soluciones de manera gráfica, no como ahora hemos resuelto y encontrado los problemas del dual utilizando el método simplex dual, sino vamos a hacer también el análisis de dualidad, pero escuchen bien, vamos a encontrar las soluciones del dual de manera gráfica, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer la siguiente clase y con esto vamos a terminar este tema de dualidad. No, ¿saben qué? Voy a hacer nomás porque no me va a alcanzar el tiempo. Ni idea para la siguiente clase. Voy a hacer la parte teórica. Ya le sacaron foto, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, entonces voy a cambiar de hoja. Y voy a hacer por lo menos la primera parte, ¿ya? Se llama soluciones complementarias del dual. Les estaba diciendo, ¿qué es lo que hemos aprendido en el análisis de dualidad ahorita? A encontrar las soluciones del problema primal y del problema dual de manera cuantitativa, utilizando el método simplex dual. Es decir, hemos aplicado la tablita simplex dual, simplex tabular dual, y hemos encontrado las dos soluciones. ¿Qué vamos a aprender hoy? Seguimos con el análisis de dualidad, pero esas mismas dos soluciones que encontramos de manera cuantitativa a través del dual, ahora lo vamos a encontrar de manera gráfica. ¿Cómo? Haciendo un análisis de las soluciones complementarias del dual. Así se llama la técnica, se llama soluciones complementarias del dual. Entonces, a través de las soluciones complementarias se pueden encontrar las soluciones del problema primal
y dual de manera gráfica, ¿ya? De manera gráfica. ¿Qué quiere decir? Que esas soluciones las vamos a encontrar de manera gráfica e inclusive de una sola vez, aplicando esta técnica, vamos a encontrar las dos soluciones y lo vamos a poder ver las dos soluciones en un cuadro. Entonces, este conjunto de soluciones es el que se llama soluciones complementarias del dual. Entonces, no se olviden, por favor, esta simplemente es una técnica que me ayuda o que nos ayuda a encontrar las soluciones del problema primal y del dual, pero de manera gráfica. ¿Qué quiere decir? Que vamos a plantear un problema primal, obviamente. Ese problema primal lo vamos a graficar y después de graficar vamos a encontrar las soluciones del primal y del dual al mismo tiempo. Y esas soluciones van a salir en un cuadro, pero ojo, esas soluciones se encuentran, ¿cómo se llama? No a través del método simplex. Eso lo vamos a aclarar en este momento. Aquí lo vamos a aclarar, para que no quede confundido. No se aplica el método simplex dual. Listo. Muy bien. Entonces, directamente, por favor, lo voy a explicar como ejemplo. Aquí lo único que me interesa como idea es que entiendan que este método me permite encontrar las soluciones de un problema primal. Estoy diciendo mal. Me permite encontrar las soluciones del problema primal y del dual solamente resolviendo el primal de manera gráfica. Resolviendo ese primal de manera gráfica, puedo encontrar las soluciones del dual y del primal. Esa es la diferencia con lo anterior, es decir, no vamos a aplicar el método simplex dual, por eso es la aclaración que está ahí abajo. Entonces, directamente vamos a hacer un ejemplo para entender por lo menos la primera parte, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo. Sea el siguiente problema primal.
Muy bien. Dice, sea el siguiente problema primal, maximizar z, 3x1 más 5x2, sujeto, ahí hay tres restricciones. x1 es menor o igual a 4, 2x2 menor o igual a 12, y 3x1 más 2x2 mayor o igual a 18. x1 y x2 son mayores o iguales que 0, y me piden encontrar las soluciones complementarias del dual, ¿ya? Entonces, voy a plantear un método para que ustedes también traten de seguir ese método. Solución. Obviamente, el primer paso es encontrar el problema dual, ¿no es cierto? Ese es el primer paso. Entonces voy a poner así. Bien. Ojo, ese es el primer paso, el problema dual. Pero para encontrar el problema dual, fíjense, nosotros tenemos un problemita. ¿Cuál es nuestro problemita? De que aquí en las restricciones del problema primal, los signos no están conforme el caso de maximización. Básicamente, la última restricción, si ustedes observan, tiene un signo mayor o igual. Entonces, si eso es así, ¿qué quiere decir? Primero lo tenemos que llevar a su forma, aquí voy a poner así, una flechita. Primero tenemos que llevar a su forma normal, y para llevar a su forma normal, obviamente, esa restricción la tenemos que multiplicar por -1 para que cambie el sentido de la ecuación, ¿ya? Entonces vamos a multiplicar por -1. Entonces, ojo, si bien el primer paso es encontrar el dual, no lo puedo encontrar porque aquí tengo un problemita. Entonces, lo primero que hago es multiplicar por -1. ¿Te fue la Wii? Recording stopped. Ahora sí, Ingeniero. ingeniero. Ahora sí, ingeniero. Definitivamente no es el ancho de banda de mi internet, por si acaso. Debo tener alguna que tengo, pero no es normal que cada vez y a cada rato quiera salirse. Ingeniero, ¿usted lo utiliza por Wi-Fi? Sí, utilizo Wi-Fi, pero jamás he tenido problemas. O sea, este es el tercer semestre que doy clases, nunca se ha cortado. Recién hace unos 15 días o más es que se me está cortando. A cada rato me salgo, entro, me salgo. Podría Ese no ser es los problema. canales, ingeniero. Los canales se saturan o el tipo de encriptación, el 802.11n es el que se usa mayormente. Quizás sea eso. Si gusta, yo le puedo colaborar a ver si es eso por ahí. Es solamente un poco de configuración, ingeniero. Recording stopped.